Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Rosa Alvarado García. Este es mi proyecto final para el curso propedéutico de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El título de mi investigación es Análisis de requerimientos. ¿Qué tan importante es para el desarrollo de software? Los objetivos principales de mi investigación son definir qué son los análisis de requerimientos, conocer la importancia de un buen análisis de requerimientos para una construcción y desarrollo de proyectos exitosos. Describir qué métodos nos pueden ayudar a lograr un buen análisis de requerimientos. Identificar las ventajas y las desventajas de realizar estos. Para esto es importante definir qué es la ingeniería de los requerimientos. La ingeniería de los requerimientos es una rama de la ingeniería de software que ha cobrado gran importancia, debido a que representa la etapa del proceso de software en la que se minimizan los costos, debido a la realización de correcciones a los productos generados por etapas. Es decir, que las modificaciones a los requerimientos son mucho menos costosas que las modificaciones a los programas. Esta parte es muy importante porque es un resultado al que llegamos más adelante. Un buen proceso de ingeniería de requerimientos reduce riesgos de inconsistencias entre las necesidades declaradas por los usuarios y las entendidas por los desarrolladores. Al realizar esta investigación, hice unas encuestas que me arrojaron los siguientes resultados. De mis personas encuestadas, el 70% me dijo que siempre utilizaba el análisis de requerimientos. El 20% me dijo que casi nunca los usa y el 10% me dijo que la mayoría de las veces. Cuando yo empecé mi investigación y empecé a leer, todos los autores mencionaban que los ingenieros en desarrollo de software no sabían la importancia de los análisis de requerimientos, que no lo usaban porque desconocían la magnitud del impacto que le daba a sus proyectos. Sin embargo, cuando yo realicé esta encuesta me di cuenta que no es cierto, porque como ven en la gráfica de aquí abajo, tengo que el 100% de mis encuestados dicen o consideran que este proceso es muy importante. O sea, todos ellos saben que este paso para el desarrollo de software es muy importante. Sin embargo, solo el 70% de ellos lo utilizan siempre. Esto es porque muchos de ellos me dijeron, algunos trabajan independientes o aún están estudiando, entonces les incomoda comunicarse con el usuario. Ellos no encuentran una forma de comunicarse con ellos o no entienden qué es lo que quieren. Ni el ingeniero entiende qué quiere el usuario, ni el usuario entiende qué quiere el ingeniero. Entonces les es muy difícil. Cuando realicé una entrevista al ingeniero Batista en su oficina, me comentaba que muchas veces los usuarios hacen requerimientos que son muy inconsistentes. Entonces, los que están levantando, los desarrolladores de software que están haciendo el levantamiento de requerimientos, tienen que orientar al cliente para que su proyecto salga como ellos quieren y tienen que ponerse de acuerdo. Aquí tenemos otra par de gráficas donde les preguntamos cuáles son los requerimientos más difíciles de levantar. El 70% me dice que ambos requerimientos son difíciles, tanto los funcionales como los no funcionales. El 20% me dice que son los funcionales y el 10% me dice que son los no funcionales. El porcentaje de usuarios que me dicen que en sus trabajos o en sus escuelas, si les piden realizar los análisis de requerimientos, el 80% me dicen que siempre, que siempre les piden realizar un análisis de requerimientos. Sin embargo, en el 20% solo se los piden algunas veces. Cuando el desarrollador acude a hacer el levantamiento de los AR, ellos consideran que el cliente no es capaz de articular lo que quiere,
como les decía anteriormente, que el cliente hace requerimientos inconsistentes. Sin embargo, yo creo que aquí es trabajo del desarrollador orientar al cliente y llevarlo por un camino para que ellos puedan hacer el proyecto lo más parecido a lo que el cliente quiere. Los métodos que más funcionan para realizar los análisis de requerimientos, el 60% me dice que es la entrevista personal, el 20% que son las dos, tanto la entrevista en línea, el cuestionario online, o la entrevista personal, y el 20% que solo es el cuestionario online. En la entrevista también me decía el ingeniero que a él le gustaba más realizar la entrevista personal, porque de esta manera tanto el cliente como el desarrollador salían de las dudas. No solo interpretaban lo que estaba escrito a su forma, sino que tenían la ventaja de poder externar sus preguntas y sus dudas. Entonces que la entrevista personal para él era muy importante. Esta parte también es muy importante porque nos habla del éxito que tuvieron los proyectos que desarrollaron con AR y sin AR. Tenemos que el porcentaje de éxito de proyectos sin AR cae el 40% de nuestros encuestados en un éxito de entre el 25 y el 50%. El 20% está del 0 al 25%. El 10% está del 75 al 100%. O sea, es un porcentaje muy pequeño los que están en un éxito del 75 al 100% sin realizar análisis de requerimientos. El 30% está entre el 50 y el 75%. Aquí si nos damos cuenta, el 70% de las personas encuestadas que no realizan análisis de requerimientos está en un éxito de entre el 0% y el 50%, el 70% de nuestros encuestados. Ahora bien, vamos a compararlo con la siguiente tabla, que es el porcentaje de éxito en los proyectos que realizaron con análisis de requerimientos. Aquí tenemos que el 50% de nuestra muestra tiene un éxito del 75 al 100% con análisis de requerimientos. El 40% de nuestra muestra tiene un éxito del 50% al 75%. Y solo un 10% tiene éxito del 25 al 50%. Y nuestro 0% de la población tiene éxito, no hay nadie que haya hecho un análisis de requerimientos y que esté en un éxito del 0 al 25%, a diferencia de los que no implementaron el AR, donde está el 20%. Entonces aquí nos habla de que sí es un paso muy importante para el desarrollo de software, ya que nuestro 50% de la población que realiza análisis de requerimientos está en un rango de éxito de entre el 75 y el 100%, que es mucha la diferencia de una gráfica a la otra. Ahora bien, cuando nuestros encuestados realizan el levantamiento de requerimientos, de los problemas más frecuentes con los que se encuentran cuando implementan el análisis de requerimientos es que el tiempo de entrega se aplaza con el 70% y solo el 20% nos dice que el proyecto no es lo que el cliente esperaba. Era lo que veíamos en la definición de ingeniería de requerimientos, que nos decía que no se entendía lo que el cliente le decía al desarrollador. Ahora bien, cuando los desarrolladores implementan el AR, el 80% de sus problemas que tienen para el desarrollo de su software es que el proyecto no es lo que el cliente espera. Entonces aquí hay una diferencia enorme del 20% y el 80%. Cuando ellos entregan el proyecto y han implementado el análisis de requerimientos, solo el 20% de estos proyectos no son lo que el cliente esperaba. Pero si ellos realizan análisis de requerimientos,
pero si ellos no realizan el análisis de requerimientos, el 80% de los proyectos que ellos están entregando no son lo que el cliente espera. Entonces, esto nos habla de la importancia del análisis de requerimientos para el desarrollo de software. Es una parte muy importante. En esta investigación encontramos las siguientes fortalezas. Que la mayoría de los desarrolladores saben que el análisis de requerimientos es muy importante en el desarrollo de software. El porcentaje de éxito incrementa significativamente al realizar el AR. Las debilidades que encontré en la investigación son que a pesar de estar conscientes de la importancia del AR, ellos no quieren implementar esta fase en el desarrollo de sus proyectos porque se sienten incómodos al realizarla. Las oportunidades que encontré en esta investigación es que es necesario que los desarrolladores analicen de manera consciente, como nosotros lo hicimos aquí, las causas de los proyectos que arribaron al fracaso y encuentren el patrón, como aquí lo hemos visto, de que es a causa de no realizar AR. Las amenazas que encontré en la investigación son que el hecho de no realizar la fase de AR ha llevado a sus proyectos al fracaso, ya que no son lo que el cliente esperaba. Si los desarrolladores se niegan a realizar esta fase, seguirán con tasas de éxito menores al 50%, incluso hasta llegar al 0% de éxito. Estas son parte de mis conclusiones, que sería que, como vimos anteriormente, el 70% coincide que los requerimientos funcionales y los no funcionales son muy difíciles de levantar. Creo yo que debemos de especializarnos en cómo comunicarnos de forma exitosa con el cliente, cómo hacernos entender qué es lo que nosotros necesitamos del cliente y realizar un mini curso de conceptos básicos o sentarnos junto a él a realizar un diagrama o aunque sea en una hoja de papel para ayudarle a estructurar sus ideas y orientarle si está pidiendo algún requerimiento inconsistente. Es imperativo encontrar una manera de poder comunicarnos de forma eficiente y fluida con el cliente, ya que si el proyecto termina no siendo lo que él esperaba, arribará al fracaso. Un fracaso nuestro como sus desarrolladores y una pérdida de tiempo y dinero del cliente. Es algo que le conviene a ambas partes. Considero que con esta información hemos cumplido con el propósito de la investigación, que era conocer la importancia de un buen análisis de requerimientos para la construcción y el desarrollo de proyectos exitosos. Definir qué son los AR, describir los métodos. Ya vimos que el mejor método era una entrevista personal para lograr un buen levantamiento de requerimientos. E identificar ventajas y desventajas de realizar AR. Las ventajas, pues son que el porcentaje de éxito de estos proyectos es superior a los que no tienen el AR y que los problemas que tiene un proyecto con AR es que quizá incremente el tiempo en que estaba planeado este proyecto, mientras que los que no tienen AR, lo que pasa es que el cliente no acepta el proyecto porque no es lo que él esperaba. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.